¿No sería una visión reduccionista considerar que la filosofía es solo la filosofía de los griegos? Esa es una pregunta muy interesante e importante incluso para precisar lo que hemos dicho en la clase. La idea básica que yo traté de exponer es que la filosofía es fundamentalmente un fruto de la tradición cultural griega, porque brota originalmente de esa tradición y es forjada de una manera inicial como saber y como disciplina por esa tradición. Podríamos decir, o se puede usar la expresión de que es un descubrimiento de los griegos, en el sentido de que ellos han hallado de manera inicial o por vez primera, originariamente, una dimensión del saber humano que en otros pueblos a lo sumo había recibido cierta aproximación o cierta elaboración parcial y combinada con perspectivas distintas. Pero además es algo de los griegos en el sentido de que, y eso traté de decirlo también, implica ciertos presupuestos de visión de la realidad que son propios de la tradición griega. Es decir, además de ser un descubrimiento o un fruto original de la tradición griega, es algo propio de esa tradición, y propio en el sentido de que está asociado, insisto, a unas verdades anteriores que fundan o que le dan un suelo sólido a la posibilidad de elaborar la filosofía. Como por ejemplo la noción de que hay un ser de las cosas que la inteligencia está llamada a descubrir y que en cierta medida al menos puede alcanzar. Esto no implica que la filosofía se reduzca a la tradición cultural griega. Ese es un peligro que hay que evitar. Al decir que es un fruto de la tradición griega, no estoy diciendo que lo que los griegos llamaron filosofía ha pasado con ellos, o se ha acabado con la Grecia clásica. Porque el hecho de que un pueblo alcance cierto fruto histórico original no hace a eso una realidad que históricamente quede condenada a terminarse con la historia específica particular de ese pueblo o con las condiciones particulares que en la historia le dieron origen. Eso sería pensar que en la tradición de la historia humana los logros, los tesoros que el hombre alcanza no se pueden transmitir de generación en generación entre un pueblo y otro pueblo y trascender la época histórica de su surgimiento, ¿no? Pero ese es un presupuesto totalmente falso que es contrario a los hechos, es decir, es contrafáctico y hay que descartarlo como erróneo. Yo dije que si bien era un descubrimiento griego, estaba potencialmente abierto a todos los hombres porque implicaba un hallazgo al que todo hombre puede acceder simplemente por ser hombre. Y que esa es una idea también propia de los griegos, esa idea humanística universal, ¿no? Y de nuevo, si uno considera que esa idea es verdadera, ese tesoro griego es algo participable por todos los hombres, sin olvidar su origen, pero admitiendo al mismo tiempo que eso que se originó entre los griegos puede transformarse en un bien para todo hombre o para otras tradiciones culturales. Eso tiene un límite, y es que esas tradiciones culturales o esos hombres vivan y piensen desde un trasfondo de verdades básicas que sean convergentes con esa cosmovisión griega que da origen a la filosofía. Sin eso sería imposible asimilar la tradición de la filosofía griega. Pero el otro aspecto que hay que aclarar en esta línea es que al decir que la filosofía es cosa de los griegos, no estamos negando que otros pueblos y otras antiguas civilizaciones u otras tradiciones culturales tengan formas de pensamiento riguroso o profundo acerca de cuestiones fundamentales para el hombre, sino que estamos diciendo que esas otras formas de pensamiento no son precisamente filosofía. A veces se extiende de una manera ilegítima, en mi opinión, el término filosofía a toda forma de pensamiento que se ocupe de problemas existenciales del hombre o de problemas que hacen a la condición humana en general o que trate de plantear cuestiones acerca del sentido de la totalidad de las cosas. Pero eso es tomar la palabra filosofía en un sentido demasiado lato.
No toda forma de pensar en estas cuestiones es filosofía, ni siquiera entre los propios griegos. Porque entre los propios griegos, junto a la filosofía, tenemos también, por ejemplo, el pensamiento mítico, que se ocupa de problemas no menos relevantes, pero de otra manera, que no es la filosófica. Entonces no hay que confundir cualquier pensamiento profundo o complejamente elaborado con filosofía. Eso es empezar por una confusión que desdibuja el concepto de filosofía, pero al mismo tiempo cae en el error de reducir esas otras formas de pensamiento al modo de la filosofía. Es forzar a esas otras formas de pensar a encajar en un molde que no les corresponde, porque son otro estilo de pensamiento, otra manera de plantear las cosas, con presupuestos distintos a su vez. Si uno habla del pensamiento de la China clásica o la tradición del pensamiento de la India, hay que entender a esas tradiciones de pensamiento desde sus propias coordenadas, digamos, y tratar de comprender cuáles son los presupuestos que los inspiran, cuál es la finalidad que tienen, ¿no? Y nombrarlos según esas propias tradiciones culturales los nombran. El pensamiento de la tradición india, por ejemplo, que desarrolla los distintos darsana de la tradición del hinduismo, es un pensamiento muy complejo, pero que no es filosofía, ni es llamada por ello filosofía. Es un pensamiento distinto. Son vías que tienen un trasfondo religioso, como lo tiene también la filosofía de los griegos, pero profundamente distinto al de los griegos. Y ese trasfondo religioso distinto implica una cosmovisión distinta y una manera de elaborar el pensamiento y de usar la inteligencia que es divergente, no convergente, aunque en algunas cosas se pueda coincidir, obviamente, porque la razón humana tiene constantes universales, ¿no? Porque corresponde a la naturaleza humana. Entonces, cuando algún sistema clásico de la India elabora ciertos principios de lógica, por ejemplo, esos principios son básicamente coincidentes con los de la lógica clásica de los griegos, ¿no? Pero están elaborados desde una perspectiva distinta y con una orientación diferente. Yo creo que ahí la tradición filológica del siglo XX ha tenido el tino de mostrar la pluralidad de modos de pensar y nos lleva a plantearnos, por lo menos como tarea, la necesidad de pensar a cada una de esas tradiciones desde sus propios fundamentos, desde sus propias raíces, y no confundir una cosa con la otra. La extensión inconsiderada del concepto de filosofía a cualquier modo de pensar termina diluyendo el concepto de filosofía en equívocos que en última instancia llevan al error y a la confusión.